había matado a espada a todos los profetas. Pensamos que Acab vuelve a su casa, encuentra a su esposa, y aquí hay una conversación de incrédulos. Se preocupan a veces los incrédulos de los creyentes, pero generalmente no es con palabras favorables. Y aceptas difícilmente. La victoria es una palabra un poco fuerte, pero los progresos de los creyentes nos gustan mucho a los incrédulos. Y vamos a encontrarlo aquí muy especialmente. Entonces, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añaden, si mañana a estas horas ya no he puesto tu persona como la de uno de ellas. Es una palabra fuerte, que viene de una persona que tiene poder, porque Jezabel tenía poder. Para matar a los profetas lo deseaba, y había gente para ejecutar sus órdenes. Pero es solo una palabra. Y pienso que conocemos todo el versículo de la primera de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8. Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe. Bueno, en España no se oye a menudo un león, pero sabemos que su voz es muy fuerte. Y en esta época había unos leones en los campos, en Israel, porque David mató a un león, lo sabemos. Las garras, los dientes del león son peligrosos, pero la voz puede dar miedo, pero en una voz no hay fuerza para matar a uno. Y es lo que pasa con las palabras de Jezabel. No quiero disminuir lo que hizo Jezabel, pero poner el dedo sobre aspecto que a veces hay peligros en los cuales pensamos y son más pensamientos que realidad de peligros. Y aquí es bien el caso, aunque, bueno, era difícil por Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. El hombre que estaba delante de 450 profetas oye al mensajero de esta mujer y al instante huye. Estaba en el norte de Israel y baja hasta Berseba, no sé, 200 o un poco más de 200 kilómetros, y se da prisa por esto. Elías tiene miedo. Sabemos que Elías tenía debilidades. La epístola de Santiago lo dice muy claro. Y es una debilidad que podemos entender, porque muy fácil escuchamos este ruido que hace el león y tenemos miedo, por ejemplo, delante del mundo, del poder del mundo, muy fácilmente. Hace este trayecto hasta el sur del país y deja su criado. Elías era hombre sujeto a pasiones. Hay las pasiones que son verdaderamente pecados, pero hay también esta debilidad humana. Y así dice la palabra que son semejantes a las nuestras. No es para
decir a nosotros somos fuertes, pero pobre Elías, qué debilidad. No hablemos así. Conocemos en lo íntimo de nuestras emociones cómo fácilmente somos conmovidos por noticias, por palabras, por circunstancias. Y es lo que acontece aquí con Elías. Lo que está en este capítulo es el contrario del capítulo precedente, pero es también enseñanza por nosotros, porque muy fácilmente somos débiles. Otro, Pedro que camina sobre el agua, llamado por el Señor, magnífico, pero nota que hay viento. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, etc. en Mateo 14. Pedro era hombre fuerte, aunque tuvo unas dificultades en su vida, como cada uno de nosotros, pero era fuerte. Y como pescador estaba acostumbrado al viento. ¿Cuál era lo más fuerte? ¿Caminar sobre el agua o escuchar viento? En mi casa nunca he podido caminar sobre el agua. Y escuchar viento, bueno, parece más fácil. El ejemplo de estos grandes siervos de Dios es una advertencia por nosotros, para no confiarse en nuestra fuerza, sino en el Señor. Y seguimos. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Aquí, muy claro, un profeta totalmente desanimado. El enebro, lo que hay en la fotografía, en Israel son mucho más altos que acá. Acá generalmente no son más altos que 1,5 metros o 2 metros. Hay muchos más grandes allá, pero no es el mejor para protegerse del sol porque la sombra es muy ligera. Se queda y desea morir. ¿Es normal por un creyente? Claro que no es normal, pero son cosas que acontecen. Hay una explicación. Cuando dice Jehová, quítame de la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías pensaba que era mejor que sus padres, que los otros en Israel. Vamos a leer más allá. Yo solo he quedado fiel. Es como una forma de orgullo. Un orgullo en cosas buenas. Ser buen obrero del Señor. Ser un creyente fiel. Y fácilmente estamos tan preocupados de ser buenos para Cristo que pensamos en nosotros, en lo bueno que no somos. Y cuando hay la circunstancia difícil, perdimos toda fuerza. Difícil por Elías en este día, pero si está en la palabra de Dios es para ayudarnos. Y bueno, se echa debajo del enebro y queda dormido. Cuando estamos desanimados, no sé si podemos usar aquí la palabra depresión, pero me parece que es esto. Usamos en francés burnout, que viene del inglés también,
uno que ha tenido un esfuerzo muy grande, y fue el caso de Elías delante de los profetas de Baal. Después se pierde toda posibilidad. Es una forma de debilidad humana. Ejemplo de Pablo, en 2 de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Parece que no es tan fuerte como Elías en este caso, porque no pidió a Dios de quitarle la vida, pero está pensando, aquí se termina mi servicio, es tan duro, hay tantas dificultades. ¿Pablo era un gran siervo del Señor? Claro, muy grande, uno de los mayores. Y se encontró en esta dificultad pensando, ya es terminado por mí. La lección que viene es esta palabra del Señor en Juan 15. Separado de mí, nada podéis hacer. Leemos este versículo pensando, no puedo trabajar por el Señor. Pero el nada aquí, la palabra nada, va más allá. Nada somos sin el Señor. Y es lo que va a comprobar, que compruebe Elías en este momento. Está totalmente desanimado. ¿Qué pasa? Cuando hay una depresión, vamos a ver un médico a veces. Bueno, no es fácil, porque hemos leído que prefería dormir bajo el enebro. Puede ser que uno que está en depresión prefiere quedar en su cuarto, casi cerrando las ventanas y solito y en la oscuridad. Bueno, cada uno puede tener su dificultad y Dios lo sabe, pero nos enseña aquí. Y aquí luego un ángel le toca y le dice, levántate, come. La dificultad tiene un aspecto espiritual, porque está desanimado pensando con orgullo que era mejor que otros. ¿Y cómo interviene el ángel? El médico enviado por Dios. Levántate y come. Cuando uno está totalmente desanimado, me parece, bueno, no soy médico y no soy especialista de estas cosas, pero estamos leyendo el texto. Lo más sencillo, encontrar la persona, pero con cosa más sencilla. Llevarle a ocasión de tomar un poco de fuerza más, con un breve contacto, con una comida. Y aquí es con la intervención de Dios. Él envía el ángel. Nuestro Señor, cuando estuvo en el desierto tentado 40 días, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esta intervención de Dios para encontrar a quien está en dificultad. Es así que Dios hace por nosotros. Y el cuidado de esta persona, de Elías, no es como las personas que vinieron a visitar Job, con grandes explicaciones. Tú estás en dificultad, es porque tienes un problema en tu vida y vamos a hablar de esto. Y están para desanimar más a Job. Aquí
una persona que se acerca. Puede ser que se sienta con la persona y hay algo que comer y es lo que sigue. Sí. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Bueno, yo sé que el aspecto espiritual es el más importante, pero aquí estamos leyendo en el texto bíblico que Dios no empieza por el aspecto espiritual, porque Elías está tanto desanimado que no puede escuchar. Come. Antes de arreglar el aspecto espiritual, el mensajero divino cuida de la persona. Y termino con esta frase: una comida con un enfermo puede ayudar mucho. Llevar un pastel a uno que está enfermo. Pensamos en esto. Así lo hizo Dios con Elías. Y con Elías en una gran depresión. Y no va a sanar, pero el tratamiento puede seguir. ¿Qué vemos después? Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó, diciendo: levántate y come, porque largo el camino que te resta. No se trata de arreglar la situación. Una segunda torta que es necesaria. Seguir en la manifestación del amor de una presencia con la persona. Y no se trata otra vez de arreglar la situación, solo de ayudar. Notemos acá: largo camino te resta. Ayudar a la persona a ir un poco más allá, un poco más lejos. Elías pensaba en dormir debajo del enejo y el ángel le dice: no, puedes caminar más. Y aquí empieza algo de la solución. Cuando uno está desanimado, cuando Dios le dice, o un amigo, puede ser por la voz del amigo: sí, hermano, amigo mío, usted puede caminar más con Cristo. Usted puede caminar más. Y es por eso que es el segundo mensaje. Es por eso que cuando Elías se levanta, come y bebe, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Nos parece difícil porque con 2 comidas caminar 40 días es mucho. Y no sé lo que es de caminar 40 días sin nada de comer, parece. Pero bueno, Elías pudo hacerlo. Elías tenía fuerza física muy especiales. En los versículos que leímos al final de la mañana, corrió delante del carro del rey durante mucha distancia. Bueno, la distancia es muy importante. Si usted piensa al mapa de Israel, está yendo totalmente al fondo de la península donde está el monte Horeb. El monte Horeb donde Moisés recibió la ley. El monte Horeb donde Moisés hubo un contacto muy especial con Dios, hasta estando escondido también en una cueva, como va a ser el caso de Elías. No podemos conocer si es exactamente al mismo lugar, pero Horeb es la manifestación de Dios, conocida por Moisés, y es donde Elías
va a escuchar verdaderamente el mensaje de Dios. Necesita tiempo, los 40 días. Necesita un esfuerzo, aunque 300 kilómetros en 40 días no es enorme cada día. Un poco menos de 10 kilómetros, no es enorme aquí. Se puede. Pero Moisés solo ha dejado su criado más en el norte y baja hasta este lugar. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios llama a uno en un desierto, es generalmente para hablar con él. Una voz que no se puede escuchar en una ciudad, pero una voz que se puede escuchar cuando estamos solos con Dios. Ejemplo de Oseas, capítulo 2, versículo 14, es por Israel, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y es lo que Dios hizo. En una depresión es ocasión de escuchar a Dios que habla a nuestro corazón. La meta divina es llevarnos a escuchar a Dios. Pero empieza aquí. Se nota que no se trata de una torta, sino de una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Hay preguntas difíciles en la palabra. Cuando Jehová Dios llama al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Era después del pecado esa pregunta, ¿verdad? Y a veces hay que escuchar las preguntas de Dios. ¿Qué me pregunta Dios? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? No físicamente. Elías sabía que estaba en Horeb y Dios lo sabía, pero en mi camino, tanto desanimado que he dejado todo. No es correcto delante de Dios esto. Podemos estar desanimados y dejar muchas cosas, pero queda algo del contacto con Dios. Y Dios se dirige a nosotros, no nos deja en nuestra solitud. Aquí las preguntas de Dios para ayudarnos en la reflexión. Versículo 10. Él respondió: he sentido un vasto celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Es la visión de Israel, de Elías por el pueblo de Israel esto. Hay más que una exageración en esto, porque podía ser que habían matado unos profetas de Jehová, pero mataron también 450 profetas de Baal. No sé si Elías era solo. Conocen ustedes un versículo que vamos a leer más lejos, de los 7,000 que no doblaron sus rodillas. Es una cosa que nos ayuda a estar desanimados. Vemos solos lo peor, lo difícil, lo negativo de nuestros hermanos. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Los que no vienen, los que tienen falsa doctrina, los que no leen correctamente la palabra de Dios. ¿Y usted ha quedado solo, fiel al Señor? Así no está.
la vista normal que tenemos. Eso es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Esta hermana que tiene dificultad, pero que a pesar de esto está en la reunión. Otra que es muy discreta, pero cuando se acerca a otra, es siempre para animar. Otra que habla poco en la iglesia, pero que tiene siempre contactos para hablar del Señor durante toda la semana. Y tantas cosas que Dios está haciendo en los corazones. Nuestra vida de la iglesia hoy es una iglesia que crece por la gracia del Señor. Y hay mucha fidelidad, ¿verdad? Que también hay cositas, bueno, muy claro. Pero es muy especial estar desanimado y ver solo lo negativo. Así no está. Así no está. ¿No sabéis qué dice de Elías Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a los profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matar. Es lo que dice Romanos 11, del versículo 2 al 5. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me ha reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracias. El final, aún en este tiempo. Hoy, claro que hay dificultades en la iglesia, pero es muy claro y es palabra de Dios que hoy en día hay un remanente escogido por gracia, que conoce la gracia de Dios y que vive en el poder de esta gracia para la gloria de Cristo. Es la respuesta divina. Y Dios nos dice, no podemos estar desanimados, porque hoy en día Dios tiene en la iglesia sus hermanas que son fieles al Señor. Es respuesta de Dios a Elías, explicado en Romanos. Bueno, es Romano 11, también se aplica primero a Israel en este capítulo, pero no entramos en esto. Hoy en día hay un remanente, hay personas fieles. Y Elías era incapaz de ver esto, pero es la lección. Y cuando estamos desanimados, pedimos a Dios esta gracia de ver lo que Él, Dios, está haciendo en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, para que sean fieles al Señor. Notemos, Dios está arreglando la situación de Elías. Y sigue diciendo, versículo 11, le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Lo que pedía Elías y que a veces pedimos a Dios es la manifestación de un poder que viene en juicio, porque hay tanta infidelidad, porque Dios no se manifiesta con más fuerza. Pero el deseo de Dios no es de quebrar, de quemar, sino de hablar al corazón y hablar con gracia. El deseo de Dios es gracia. Cuando estamos desanimados a veces, deseamos la manifestación del poder de Dios, pero Él desea manifestar su gracia. Dios no estaba en estas cosas tan fuertes.
y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Vamos a ir aquí un poco en el detalle de las palabras en hebreo, aunque, bueno, sin conocer el hebreo especialmente, hay momentos en los cuales puede ser interesante de dar una precisión. La nueva versión internacional da un suave murmullo, pero cuando vemos las palabras, lo más literal es palabra a palabra, una voz de silencio. Y voz de silencio en sí mismo no significa cualquier cosa y no se puede traducir con esta forma. Pero hay algo que entender en esto. Una voz que solo se oye en el silencio. Y es así cuando Dios habla a nuestro corazón. Dios no necesita el ruido de un viento que rompe las rocas. Viene con casi debilidad esta voz tan dulce. Pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y esta voz dulce que se oye solo en el silencio va a ser fuerte para nuestro corazón. Jehová el Señor me dio, bueno, no es del texto, pero es una idea que me parece importante aquí. En Isaías 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Estos versículos se aplican al Señor y pueden aplicarse al siervo del Señor que desea ayudar a sus hermanos, sus hermanas, a escuchar y tener, por la gracia de Dios, una voz dulce que va a animar, que llevará palabra de parte de Dios. El Señor mismo comprobó esto cuando en Marcos nos dice: fue experimentado por Jesús, el siervo perfecto, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Escuchar esta voz dulce del Señor. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Con Dios no podemos evitar las preguntas difíciles cuando hay que arreglar. Esta pregunta, es segunda vez que Elías la entiende. Por primera vez pasó muy rápido contestando. ¿Y qué va a contestar esta vez? Contesta lo mismo. Versículo 14. Él respondió: he sentido un vivo celo para Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ha cambiado poco, pero está en el lugar donde puede escuchar la lección, la voz de Dios. El discurso de Elías no ha cambiado, pero en la presencia de Dios ahora puede escuchar la respuesta de Dios. Jesús se acerca a nosotros
cuando estamos en dificultad. Capta nuestra atención hasta que escuchemos su palabra. Ejemplo, en el camino de Emaús, también una situación con personas que estaban tristes, no tanto como Elías, pero personas tristes en el camino. Estaban ocupados de las cosas que habían acontecido en Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Saben ustedes que aun cuando usted está triste, el Señor está caminando con usted? Lo vemos acá. A veces estamos como esos que no tenían los ojos abiertos y no lo reconocieron, pero Cristo está. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Preguntas de Dios para ayudarnos a reflexionar. Y lo que sigue, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Estos dos personas, dos creyentes ocupados de lo que aconteció con el Señor. Es bien esto, pero triste en el camino. El Señor los dice, oh insensatos, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No me gustaría escuchar esto de parte del Señor? No sé cómo están ustedes. Pero a veces como conocemos muy bien la palabra y podemos dar muchas citas, pero en general. Y olvidemos que hay profecías muy precisas sobre nuestra vida. Conocemos lo de la salvación y lo de la liberación con el poder del Espíritu en nuestra vida. Sabemos que está en el Nuevo Testamento y lo creemos suficientemente para vivirlo cada día. Puede ser un poco más difícil. Bueno, no es acusación para ustedes. La pregunta es para mí también en esto. Conocemos varias afirmaciones del Nuevo Testamento. La venida de Cristo. Amamos esto y lo hemos cantado al empezar esta reunión esta tarde. Pero es tan fuerte como palabra de Dios para vivirlo cada día. Hay días en los cuales hay un poco de distancia con esto. Y así era en el camino de Emaús. Conocían la palabra, pero había un poco de distancia. Y aquí hay una invitación a creer totalmente, como algo de, no algo de distancia, pero algo de concreto, todo lo que está en la palabra, algo que se vive cada día y cada instante. Y ahora, la llamada por el servicio. Dios no va a dejar a Elías en Oreb, porque hay trabajo para él más al norte. Y se termina la consulta, podemos decir, del médico divino con el trabajo que hay que hacer. Importante, cuando pasamos por un tiempo en el cual, por ser desanimado, hay menos hecho por el Señor, menos servicio. La primera ocasión al encontrar a Cristo, a escuchar la voz de Cristo, es seguir en nuestro servicio. Aquí le dio Jehová
vuélvate por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirá a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimri, sí, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú le matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo le matará. Bueno, es un trabajo un poco especial, porque va a ungir reyes que serán malos reyes. Pero también va a ocuparse de Eliseo. Eliseo ungirá para que sea profeta en tu lugar. Las personas negativas dicen, aquí se termina el servicio de Elías, porque conocemos el que va a servir es Eliseo. Me parece que no es completo. Cuando tomamos edad, conocemos que se necesita personas que siguen en la obra. Y cuando vemos a uno que puede seguir en la obra, pero es un gozo muy especial. Y Pedro estaba con Timoteo haciendo esto, preparándole y diciendo a Timoteo, tienes que preparar personas idóneas que pueden también transmitir la palabra y ocuparse de los que estarán en la historia de la iglesia después de nosotros. Y empiezan con los pequeñitos. Es un gozo muy especial y es el servicio que sigue. Así Elías va a seguir en su servicio. Puede ser una mentira de Satanás. Has dejado el servicio durante unos meses por ser desanimado y así se termina tu servicio. Falso. Lo correcto es, después de una interrupción, sigue el servicio. Y es muy claro aquí. Queda un servicio para Elías, a pesar de un momento de interrupción. Elías tiene que formar a Eliseo como sucesor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Transmitir la historia de la iglesia es con transmisión. Y es Eliseo quien anunció a Hazael que sería rey de Siria. Ustedes tienen la cita 2 Reyes 8. Es un hijo de los profetas que ungió a Jehú con una orden de Eliseo. Y Elías transmitió lo que no podía terminar él mismo. Cuando hay un trabajo que no podemos hacer, es importante hablar con otra persona que puede seguir en este trabajo. Y ya haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaran antes de Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Los 7,000. Yo haré que queden. Es Dios que hace esto. Si hay un remanente, un grupo de creyentes fiel hoy en día, es Dios que lo hace. Pero tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar en esto, porque, bueno, es otra cosa esto, lo diré más tarde. El discernimiento espiritual no es tanto ver las debilidades, sino conocer lo que Dios está haciendo en los corazones para ayudar. Un ejemplo muy sencillo. Hay uno que se ha desanimado, no lo hemos visto durante muchos meses. Un día viene en la asamblea. ¿Cómo lo vemos? Lo que hizo no fue hermoso, hay tal dificultad, y puis sabe, tiene esta debilidad.
Es así que acogemos las personas. La verdad es que en este día, cuando está presentándose en la puerta, es la demostración que Cristo ha trabajado en su corazón y que tiene una buena disposición para acercarse y caminar con Cristo. Y nuestra meta en este caso, nuestro trabajo, no es de criticar, es de ver lo que Cristo está en el corazón y decir, amigo, viene, hacemos unos pasos más juntos. Ver lo que está haciendo Cristo en los corazones y ayudar a esto para ir más allá con la persona. Esto es el trabajo que hay que hacer. Y discernimiento espiritual y ver no las debilidades, sino lo que Cristo está haciendo. La interpretación de Romanos que ya hemos leído, que le dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La idea del remanente, la cuestión del remanente. Bueno, se necesita equilibrio en esto, porque a veces hay personas que dicen, somos el remanente de Dios, y nuestra iglesia es la iglesia fiel. Y esto es un orgullo que no conviene. Tenemos muchas debilidades, pero no hay que olvidar el otro aspecto. Hoy en día hay un remanente, hay personas fieles y tenemos que caminar con gozo a ver con estas personas. Lo que tenemos en el Apocalipsis, por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, ya también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Existe hoy en día este remanente. Otra vez, no es para decir somos el remanente, pero en el mismo momento, con fe, vemos la obra de Dios en los corazones y estamos, los que aman a Cristo, esperando a Cristo para no perder la corona, como se dice aquí. Un remanente que guarda la palabra de Dios, no para gloriarse en esto, como los fariseos, sino para vivirla en el gozo de la intimidad con Cristo. Y la experiencia de Elías en este capítulo, en este camino desde el norte de Israel hasta Oreb y volviendo después, es lo que explica Pablo cuando dice en 2 de Corintios, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por la cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es nuestra limitación como hombres, pero podemos vivir en esta confianza del poder de Dios. Parece que Elías aprendió esta lección aquí. Pablo lo explica más en detalle. Cuando tenemos un momento a estar desanimado, no es tanto no es grave, porque después hay esta ocasión de comprobar el poder de Dios que nos usa a pesar de nuestras debilidades.
Dios es grande, Dios es poderoso y podemos vivirlo humilde, pero confiados en el poder de Dios. Que esta lección de Dios para Elías sea también lo que escuchamos de la palabra. Podemos orar. Dios y Padres, no podemos delante de ti con mucha humildad, porque conocemos nuestras limitaciones, hoy en día o puede ser en momentos pasados, pero lo que conocemos también es que cuando estamos tristes, desanimados, Señor Jesús, tú vienes a caminar con nosotros y lleva a nuestro corazón el gozo de conocerte, de descubrirte en todas las Escrituras, de caminar contigo, de caminar con nuestros hermanos y hermanas también, con el mismo gozo, fijando la mirada en ti, Señor Jesús, el que viene, el que nos amas. Oh Señor Jesús, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Cada día, en lo íntimo de nuestra vida, como en lo general de nuestro camino en común. Gracias, Señor, porque en pocos días te veremos cara a cara. Te esperamos, Señor. Amén. Amén.